Cerramos esta Semana de la Salud en el Picota en Televisión Extremeña hablando de consumo, otra de las ramas importantes del sistema extremeño de salud. Para hablar de todo esto y concretamente del segundo plan marco de consumo de Extremadura tenemos con nosotros a Pedro Pablo Benito, que es jefe de servicio del control de mercados. Buenas noches, bienvenido Pedro Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a todos. Bueno, la primera pregunta para nuestros espectadores es concretamente qué significa la aprobación de este segundo plan marco de consumo de Extremadura. Pues mira, es un hito, porque el anterior venía del periodo 2014 a 2020 y este contemplamos ya el próximo periodo de 2021 a 2028. Viene a ser lo que es una hoja de ruta en lo que es la política pública de este servicio público, ¿no?, de protección hacia el consumidor por parte de la Junta de Extremadura, y es muy importante porque define todo lo que son las líneas de actuación, los objetivos estructurales que van a ejecutarse. Entonces, es importante no solo a efectos de la Administración, de establecer una planificación de actividades, sino para la propia ciudadanía y los agentes implicados, en este caso también las asociaciones, sector empresarial, porque saben a qué atenerse, ¿no?, por dónde va la política y el servicio público de protección. Un plan que ha sido redactado, elaborado, confeccionado durante la pandemia que estamos viviendo. ¿Ha condicionado su elaboración precisamente este factor? Sí. La verdad es que se han puesto de manifiesto durante este periodo, que aún no ha terminado, pues determinadas circunstancias que obviamente han condicionado. Por ejemplo, lo comentábamos los compañeros, el tema de comercio electrónico era una tendencia, no en ese sentido que ya primaba sobre el comercio tradicional. Pero iba a decir, tendencia muy creciente además, ¿no? Sí, pues se ha confirmado, si cabe aún más, con el tema del confinamiento, sí, ¿no? Eso provoca que muchas veces se haya puesto de manifiesto una de protección o mayor vulnerabilidad por parte de determinados colectivos, especialmente, y teniendo en cuenta Extremadura, lo que es la tercera edad, ¿no? Esa lejanía hacia todo lo que es digital, electrónico, y esa vulneración, ¿no? Estamos viendo continuamente suplantaciones de identidad, robo de contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que se ha tenido en cuenta, obviamente, y ha condicionado. Y también se ha tenido en cuenta, Pedro Pablo, el primer plan de consumo, el que se hizo en 2014-2020. Eso es. Sí, obviamente es un plan, y como todos los planes en el ámbito de la Administración, para redactarse bien y finalmente que sean eficaces, se tiene que tener en cuenta lo previo, tiene que haber un análisis de cómo ha funcionado previamente lo desarrollado, también la situación actual, de forma que pueda generar como un diagnóstico realmente de las necesidades, de qué actuaciones tienes que llevar a cabo. En este caso, el primer plan marco, que iba de 2014 a 2020, pues tuvimos muy buena experiencia a efecto de consolidar lo que es la estructura de consumo en Extremadura, de alcanzar a toda la población, ¿no?, a través de lo que es la figura también llamamos del consorcio, de atender en las pequeñas mancomunidades esa atención hacia la tercera edad. Entonces, eso ha provocado que persista en este segundo plan marco esa estructura de alcance de cohesión social. También tuvimos muy buena experiencia y se ha mantenido lo que es la negociación asistida, lo que es la atención al consumidor, lo que llama lo que conoce toda la gente como las reclamaciones, ¿no?, de consumo, a través de un procedimiento súper ágil de negociación con las empresas, que ha puesto de manifiesto, en 2014-2020 se atendieron 80.000 reclamaciones, denuncias, y hemos tenido unos resultados de un 80% de acuerdos amistosos. Es decir, ahí la prestación de servicios en un ámbito privado, como esa relación ciudadano-empresa, pues se ha puesto de manifiesto la gran eficacia de nuestra actividad. Y después también en el ámbito de la inspección. Hemos llegado en ese periodo a desarrollar unas 26.500 actuaciones, creo recordar, que implican retirada del mercado de productos que son peligrosos, control de información precontractual, cláusulas abusivas en el ámbito de comercio. Entonces, han sido resultados muy buenos que se han considerado en este segundo plan marco, precisamente para decir, oye, ha funcionado bien lo anterior, es cierto que necesitamos mejorar y adaptarnos a nuevas circunstancias, que lo vamos a ver ahora, pero vamos a hacer va a ser continuidad este segundo plan marco, con las mejoras que tengan que ponerse, ¿no? Supongo que también se habrán tenido en cuenta las estrategias europeas y nacionales, ¿no? Eso es, hemos tenido en cuenta el pasado y nos hemos fijado en lo que hay a día de hoy, en cuáles son las apuestas a nivel europeo de cara al mañana. Entonces, ahí está la nueva agenda europea del consumidor, que tiene distintos pilares básicos, pues se va a afrontar, si cabe, con mayor fuerza lo que es la transición ecológica, lo que es la atención a colectivos vulnerables en el ámbito del comercio electrónico. Se quiere también fortalecer lo que es la coordinación y cooperación entre todas las autoridades, que nos coordinemos mejor a la hora de actuar, que no exista duplicidad, etcétera, ¿no?
Entonces se ha tenido todo eso en cuenta y se puede ver en los pilares. También lo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 del Estado, sobre todo para afrontar lo que es el reto rural, ¿no?, que tanto se habla. En ese sentido va al hilo de consolidación de la estructura, como el consumo en Extremadura, podemos decir y estar orgullosos de que alcanza a todos los pueblos a día de hoy. Por esa estructura que tenemos una relación de vinculación con el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, que ellos llegan en el ámbito más bien rural. El Instituto de Consumo está en las grandes capitales, pero llegamos a ese colectivo vulnerable y le damos además una atención singularizada, ¿no? No es lo mismo la atención que requiere una persona mayor en un contrato de electricidad, que ya nos cuesta a nosotros, que el de las grandes ciudades o los jóvenes que estamos acostumbrados. Entonces sí que se ha consolidado en ese sentido, ¿no? ¿Y cuáles son entonces, vamos al medio de la cuestión, los ejes y líneas estratégicas de este plan de consumo? Además hay que decir que Pedro Pablo es el padre de la criatura, así que le vamos a solicitar, le vamos a rogar que nos pongan también algunos ejemplos. Bueno, con la ayuda de los compañeros todavía, siempre. Pues mira, hemos definido 4 ejes estructurales. El primero viene a tratar un poco de lo que es el funcionamiento interno del instituto y la gestión de servicios. Por eso se habla, a día de hoy, las administraciones tenemos que siempre rendir cuentas, ser muy transparentes en nuestra actividad, realmente hacer autoevaluaciones de lo que hacemos para una continua mejora, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a trabajar, en el sentido de memorias anuales, evaluaciones anuales de resultados, todo que anualmente nos permita ir perfilando, ¿no?, las actuaciones. También la consolidación de nuestro personal, una formación, una mejor cualificación, ¿no? Hay un compromiso de planes anuales de formación específico y tendremos que ahondar. Ya de por sí se hacen formación específica en materia de marca OCE, por ejemplo, formación de comercio electrónico para utilizar nuevas herramientas de control. Entonces, en ese sentido, sí que estamos actuando. Después también el acuerdo de colaboración que le estábamos hablando entre las distintas autoridades. Por ejemplo, hace poco se ha firmado lo que es un acuerdo de colaboración entre las 3 autoridades que venimos implicadas en el control alimenticio en Extremadura. Es decir, Agricultura, que trata la primera fase, Sanidad, el aspecto sanitario, sobre todo en establecimientos de distribución, y nosotros, Consumos, que es un poco lo que es la información, el etiquetado del producto. Antes funcionábamos de forma separada. Por poneros un ejemplo, un jamón ibérico, ¿no?, y los ibéricos, lo controlamos. Pues llegaba a Consumo y controlaba exclusivamente el etiquetado. Y ahí podía decir que era 100% bellota. Pero nos quedábamos ahí. Lo que hay que controlar es que eso fuera para atrás y ese jamón realmente fuera 100% bellota. Es decir, que cumpliera el guarro en fase primaria los requisitos que se requieren para eso. Entonces nos hemos puesto de acuerdo las 3 autoridades para controlar un mismo producto en toda su trazabilidad, que llamamos, y realmente que seamos eficaces. Entonces, ese tipo de acuerdo de colaboración... Desde el origen hasta que llegue al consumidor. Eso es. Antes no había, íbamos cada uno por nuestra línea, pero ahora nos hemos puesto de acuerdo y lo vamos a desarrollar anualmente, unos planes coordinados. O sea, que en ese sentido fenomenal, ha sido un gran avance y además decir que Extremadura es pionera en este sentido a nivel nacional, de ese acuerdo entre las 3. También, por ejemplo, se plantea con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de aprovechar la experiencia y recursos, por ejemplo, en el control de comercio electrónico, pues fortalecer lazos con ellos en ese sentido de tramitar conjuntamente denuncias, ¿no? Entonces, ese tipo de acuerdos entre autoridades entrarían dentro de este primer eje. Sí, continúa. Hay más ejes. Hay más ejes, efectivamente. Sí, sí. Un segundo que quizás es el nuclear del instituto. ¿Por qué? Porque en él se trata, por un lado, lo que es la atención y la resolución que llamamos extrajudicial de conflictos, lo que son las reclamaciones, y por otro lado, lo que es la protección, lo que es a nivel de inspección y sancionador. Es básicamente el grosso de nuestra actividad. Entonces, se va a seguir reforzando esa atención de forma especializada, más singularizada en el ámbito rural, porque requiere una mayor atención. Entonces intentaremos mejorar los puntos de acceso a estos colectivos, y en el ámbito de la inspección y sancionador, en ese sentido vamos a intentar que sean más eficaces. En el sancionador, de llegar a determinados acuerdos que permitan corregir realmente el mercado sin llegar al tema de las multas. En el ámbito de la inspección también profundizar en el ámbito de comercio electrónico, que le hemos dicho que cada vez es más, pues el control cada vez es mayor en las páginas web. Entonces, ahí sí que ese segundo eje, bueno, lo dicho, es el grosso. Posibilita, por tanto, más herramientas para
para este nuevo mercado electrónico que ha surgido con tanta fuerza, ¿no? Eso es, sí, sí, en los nuevos hábitos de consumo, la transición. Ten en cuenta que, por ejemplo, el tema de garantías que se ha reformado ahora precisamente ahonda en tener que eliminar lo que es esa economía lineal que utilizábamos, bueno, de comprar, usar y tirar, a una economía circular, ¿no? En ese sentido, pues la inspección también va, los etiquetados de eficiencia energética, por ejemplo, el electrodoméstico que ha salido recientemente, pues controlar, ¿no? En ese sentido, esa información hacia el consumidor, ¿no? Explicar también en ese sentido, ¿no? Y al hilo de esto, precisamente, el tercer y cuarto eje, ¿no? Que es quizás donde más novedad hay en este segundo plan marco. ¿Por qué? Porque quizás, y ahí me culpa las administraciones, ese llegar al ciudadano, el informarle previamente, el difundirle, esa transparencia, en ese sentido es donde pecamos un poquito más. Entonces se han planteado de forma singularizada un tercer eje de información y formación. Vamos a intentar desarrollar muchos planes de información, por ejemplo en el ámbito educativo, vamos a intentar llegar ya a los colegios y formarles en materia de comercio electrónico, en hábitos saludables. Después también en el sector empresarial queremos profundizar también mucho lo que es el diálogo con ellos con carácter previo a las inspecciones. Para eso tenemos un plan anual de inspección, vamos a difundir los protocolos concretos para que cualquier comerciante sepa exactamente qué es lo que tiene que cumplir antes de que vayamos nosotros detrás, ¿no? Con la vara, como se suele decir, ¿no? Que parece que la administración solo se preocupa del empresario en el ámbito de consumo cuando llega el sancionador, ¿no? Pues vamos a hacer ese esfuerzo de estrechar relaciones con ellos, precisamente porque entendemos que el sancionador o la inspección no es la solución. O sea, si llegamos a ellos antes y les informamos, les formamos bien sobre sus propias obligaciones, porque hemos detectado que muchas veces por desconocimiento, por lo que no cumplen, ¿no? Corregiremos, eso va a ver rápidamente, vamos a ver los efectos rápidamente en el consumidor de ser mejor atendido en el tema de garantías. Por ejemplo, acabamos de hacer un mes exclusivamente, todos los inspectores, una campaña que llamamos prospectiva o de difusión con todas las novedades del régimen de garantías. Entonces, hemos salido a más de 100 establecimientos a nivel de la comunidad autónoma y le hemos explicado, bueno, pues cuando venga un consumidor, cómo tiene que responderle en el sentido de qué plazo tiene de garantía, si tiene derecho a una devolución por un cambio de producto, si es a devolución del dinero, y lo han agradecido enormemente, porque de repente, claro, entrar el inspector y pensar que te van a hacer una inspección, no, vengo simplemente a explicarte para que sepas cómo hacerlo y que atiendas. Para ellos, además, es un valor añadido, lo han agradecido muchísimo, ¿no? En ese sentido, también la cercanía, mayor cercanía con las asociaciones de consumidores, a ver si podemos coordinarnos para hacer también, pues eso, campañas de información, de divulgación con ellos, porque no olvidemos que también las asociaciones son realmente una barrera en ese sentido de atención, barrera en el sentido bueno, de que atienden muchas veces en primera instancia a muchos ciudadanos, lo vemos, ¿no? Pues es el primer contacto del ciudadano, ¿no? con el problema. Sí, en ocasiones sí que en vez de venir al instituto, bueno, pues lo vemos en los medios, Facua, ¿no? O algunas, ¿no? Pues son organizaciones que atienden también hacia la ciudadanía y es importante que como ese primer eslabón también con nosotros, que también somos primer eslabón, bueno, nos coordinemos y aprovechemos recursos, ¿no? Y el cuarto y último, sobre todo, es la difusión y la comunicación, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que quizás los que somos técnicos no estamos tan acostumbrados, pero bueno, el Instituto de Consumo, precisamente por la naturaleza que tenemos de un contacto siempre directo hacia la ciudadanía, sí que tenemos que hacer una labor y dar el primer paso todos de ser súper transparente, implicarnos en la radio, en notas de prensa, en televisión. Tenemos un programa, por ejemplo, de radio que es semanal y participamos para difundir todas las novedades, orientar al ciudadano. Nuestra página web, estamos en una revisión completa de todos los apartados para ser súper transparentes, precisamente en algo porque la ley cada vez quiere más transparencia a través de la web, ¿no? De nuestras memorias, de nuestros planes, absolutamente de todo. Y las redes sociales, como no, cada vez muchísima más difusión, no solo de nuestras actividades, sino de hacernos ecos de las actividades de otros organismos relacionados con consumo, como es el Ministerio, la Comisión Nacional del Mercado, la competencia, por ejemplo, en el tema de las facturas de luz que ahora estamos viendo, pues también nos vamos haciendo eco de lo que hacen. Y bueno, estar ahí en los medios, que conozcan al Instituto, que creo que ya es conocido, pero queremos ser como autoridad en ese sentido, no sé,
reforzar, ¿no? Evidentemente, la imagen y que sea un elemento mucho más cercano al consumidor. Al final podemos decir que estas 4 estrategias, como los 10 mandamientos, se cierran en 2, en este caso en 1, que es la protección, una mayor protección al consumidor y garantía al consumidor, ¿no? Eso es, lo has dicho. Esa es la idea, ese es el fin y el objetivo. Muy bien, pues Pedro Pablo Benito, lo has explicado estupendamente, así que te agradecemos el que hayas estado hoy aquí explicándonos precisamente en qué consiste este segundo plan marco de consumo de Extremadura. Gracias y a seguir adelante en esta labor. A vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Cerramos esta semana de la salud precisamente con algo tan importante como es esta rama de ella, que es el consumo. Les hemos explicado esta principal novedad que empieza a regir ya el comercio y las garantías de los consumidores frente al comercio tradicional y digital. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.